sector agrícola, que es la parte que me toca a mí. Pues nosotros, como el gas de efecto invernadero, lo que más indirecta tiene con nosotros, una forma directa, están el metano, que representa aproximadamente el 15 o el 20% de todas nuestras emisiones, y el metano, bueno, pues es 23 veces más eficaz que el dióxido de carbono. Y el metano, como veis, la ganadería, el estiércoles y luego, sobre todo, el tema del arroz, por la importancia que tiene, es decir, estoy hablando a nivel global, no a nivel de Murcia. Luego el dióxido de carbono, pues ya sabemos lo que significa el petróleo, el carbón, el gas natural, y luego ya lo que tiene una relación directa con el sector agrario es el óxido de nitroso, que es el 6-8% aproximadamente la incidencia que tiene, pero el problema que tiene es que es 300 veces más potente. Ahí tenemos que son todo el tema de los fertilizantes y los excrementos de los animales. El óxido nitroso, fijaros los años que tarda en desaparecer, y es una situación que va a durar millares de años en que podamos quitar una situación. Ya entrando un poco en lo que es la región de Murcia, el cambio climático a nivel de temperaturas. Claro, en el año 71 teníamos esta media, íbamos por esta media, pero ¿qué ha pasado el año pasado? Nos hemos pasado de madre, hablando claro. Es decir, estos son datos del IMIDA, del SIAN, y bueno, tenemos ya dos localidades, Murcia y Águila, que hemos superado los 19 grados de media en el año hidrológico pasado, así que ha terminado final de septiembre. Claro, ¿esto qué provoca? Que en Moratalla la nieve ya la ven por fotos antiguas, y en el tema de aquí del verano, pues ya sabemos lo que está pasando, es decir, es más secos, menos lluvia, es en primaverales, es decir, que la situación la tenemos aquí. Esto es una foto que hice el año pasado, este año en enero, en Fuente Álamo. Algunos me han dicho que si he cogido las almendras y las he pegado. No, esto es una foto real, es decir, tienes la almendra del año pasado, la almendra de este año, las flores, es decir, esto es una foto para decir que aquí estamos todos locos, o el cambio climático es una realidad que no tiene vuelta. Esto, repito, es una finca en Fuente Álamo. Datos del año hidrológico, es decir, estos son datos que lo dicen, zonas donde no se ha superado los 100 litros por metro cuadrado, y a Mazarrón son 75 litros. Bueno, esto cuando se habla de litros y de metros cúbicos de agua, la gente no sabe qué hacer con ello. Como no lo cuantifica, si damos un coche se puede entender, pero cuando hablamos de agua, y para que lo entendáis, pues es que en Mazarrón, por ejemplo, decir, bueno, un metro cúbico os doy 25 macetas y a ver si soy capaces de regarla durante un año con 75 litros. A ver quién es el catedrático, el listo, eso es imposible. Bueno, pues eso es lo que pasa en esta región. Si luego vemos la parte de abajo, estamos hablando de evotranspiración. Eso es ya el inicio del desierto. Si cogéis Puerto Lumbreras como elemento, si caen 94 litros, tengo una evotranspiración de 1.400, eso significa que se evapora técnicamente 14 veces más que lo que cae. 14 veces más que lo que cae en el caso de Puerto Lumbreras como elemento. Y, como dato curioso, por lo menos los datos que obran en nuestro poder, nunca se habían superado los 1.300 en Murcia en evotranspiración, y qué casualidad que los 5 últimos años, 4 ya lo hemos superado. Claro, con una situación como esta pasamos a hablar de lo que es el índice de aridez, el índice de LAN, en el cual si hablamos de temperatura, hablamos de precipitaciones, evotranspiración. Bueno, y este índice te hace unas valoraciones que de 0 a 20 se considera un territorio desierto, de 20 a 40 es una zona árida, y sigo. No, aquí nosotros no seguimos, aquí nos quedamos. Entonces, un ejemplo, Campotejas, 1998, y porque me falta ordenador. Sí, eso es desierto, cuidado. Pero es que te vas a Cieza, ¿qué estamos hablando? Es un oasis. Eso es la realidad que tenemos en este momento. Y la media en los últimos 20 años es 14, es decir, es un desierto. Entonces, en Murcia estamos hablando de oasis que hemos generado la agricultura, por decirlo de alguna forma, es el caso de Cieza, Campotejas, etcétera, etcétera, muchas zonas en la región de Murcia. Esto es todo en la zona de la Vega Segura. Bueno, tenemos informes de toda la región, y este año concretamente yo creo que toda la región de Murcia, no sé si faltará alguna pedanía por ahí suelta, está considerada como desierto. Ha sido el año hidrológico pasado. Entonces, cuando hablamos de las altas temperaturas y las pocas precipitaciones, eso da pie a la bomba de relojería que tenemos encima de la mesa. Y esto no es de un día, son ya años y años y años, y eso da pie que luego hablaré del proyecto que tenemos con la Consejería y el trabajo que estamos intentando
hacer llegar a Bruselas ante la situación de los secanos y los regadíos, que va por otro lado, pero sobre todo los secanos de esta región. Claro, en los sectores de emisión de efecto invernadero, el último es el nuestro, el de la agricultura, bueno, pues es el 10,5%. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de emisiones, las directas y las indirectas. Fundamentalmente, el suelo es el más importante, con el 45,10% de las emisiones. Y aquí, cuando estamos hablando del óxido nitroso, y ahora que estamos también en boca de toda España con el tema del Mar Menor, bueno, pues lo que estamos intentando es la desnitrificación, es decir, provocar ese gas que al final pudiéramos quitar del nitrógeno del agua desalada del acuífero del campo de Cartagena. Luego, bueno, el tema todos sabemos lo que produce el metano de la ganadería, sobre todo el porcino, que es el más importante, el tema de los estiércoles, que genera el 90% de la gestión de los residuos de los animales. Y luego está la quema. Estoy siendo muy rápido. Los indirectos es todo lo que estamos utilizando continuamente, es decir, la maquinaria agrícola, la producción de los fertilizantes y todo el tema del consumo eléctrico, y luego todos los subproductos, lo que necesitamos, los plásticos, las mantas térmicas, bueno, pues esos son. Y aquí, bueno, hacemos una evaluación, es decir, de qué niveles son los que más producen de efecto invernadero, y como veis al final es el suelo, que es el 45%, que eso en términos generales de todo el efecto invernadero a nivel nacional sería un 5% lo que genera el suelo. A nosotros, cuando estamos hablando de cambio climático y huella de carbono, no nos gusta hablar de huella de carbono, el campo, estoy hablando en otros sectores, porque claro, la huella de carbono lo cuantificas, pero a nosotros nos gusta hablar de balance de carbono. Es decir, que nosotros retiramos, la planta retira, emite, y somos el único sector donde, lógicamente, con la silvicultura es capaz de absorber y retener CO2. Entonces, tenemos que compensar una cosa y la otra. Entonces, ante la situación, con los datos que he dado anteriormente, climatológicos, y lo que estamos sufriendo día a día, es decir, hay zonas en esta región que llevamos 3 años sin coger cosecha en cereales, cuidado. Este año, fijaros, han habido cosas curiosas, como, bueno, se adelanta un mes entero la procesionaria, eso ha pillado fuera de juego a las autoridades. ¿Qué ha pasado? Que ha debilitado los pinos de una forma, no mata, pero debilita, y luego resulta, como el pino no tiene fuerza para poder tirar, pues algunos se están secando, ya chaparros, es decir, encinas, que parece mentira que se puedan estar secando, pues empiezan a dar los primeros síntomas. Son situaciones extrañas que las tenemos encima de la mesa, y entonces lo que buscamos es la adaptación. Tenemos que adaptarnos totalmente a una situación nueva, y que estamos sufriendo las consecuencias. Y luego, lógicamente, tenemos que potenciar todo el tema de emisiones, reducción de emisiones, y aumentar los sumidores de CO2, que ahí luego haremos referencia al proyecto, que es una de las claves de lo que creemos, y más también lo que salió ayer en los medios de comunicación, que ratifica la teoría del sellado del suelo, que tú has hecho una referencia esta mañana cuando has hecho la exposición. Luego, las medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Hombre, lo importante es evitar el óxido nitroso, es decir, todo el tema de los fertilizantes. Tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí en Murcia creo que nos tienen que dar pocas clases particulares del manejo del agua, que os claro bastante. Sí, es verdad, no me gusta a lo mejor la frase, hay que mejorar el manejo, no decir que derrochamos, pero es verdad que en el mundo de los cereales, y me consta que trabajáis muy interesantemente, me consta, y que es verdad que hay que mejorar mucho en otros sitios, y aquí me acaba de recordar el compañero que aquí en Murcia el sector hortícola tenemos unas medias de consumo de agua de 3.500 por hectárea, y el resto de España son 5.000. Es decir, que aquí sí sabemos manejar el agua, pero con hechos, no de palabras. Y luego también sabemos que cuesta bastante. Y luego también lo que se pretende es incrementar la materia orgánica, que es parte del trabajo que estamos desarrollando, y lógicamente sí estamos de acuerdo con la cumbre, con el Acuerdo de París, de que España sí se ha adherido al convenio 4x1000, que es una muy buena idea. Otra cosa, a ver cómo lo dotamos presupuestariamente, pero sobre todo en la región de Murcia, si algo tenemos más son los suelos, y tenemos que aumentar, ese programa consiste en aumentar 4x1000 la materia orgánica en el suelo.
pero claro, tenemos que llevar políticas activas para que eso sea una realidad, y ya explicaré luego un matiz en el último parte del proyecto. Entonces, nosotros lo que, dentro de los tipos de medidas que van encaminadas a reducir esta emisión, lógicamente el uso de los fertilizantes hay que mejorarlo en términos globales, cuidado. Es decir, hay muchos sectores en esta región que eso lo están haciendo con mucha profesionalidad. El laboreo hay que cambiarlo, la siembra directa, que cada día se está haciendo más, es decir, lo que históricamente los agricultores todos los años, cuando llegaba esta época, que se metían con las vertederas, bueno, pues ahora son equipos ya, son maquinaria de cereales, con equipos de tipo cultivador, es decir, que no hay que mover toda la tierra, un ahorro importante en gasóleo, etcétera, etcétera, y entonces se está potenciando este tipo de manejo del suelo, que es muy interesante y encima un ahorro económico muy importante. Luego, evitar los suelos desnudos. La erosión en Murcia es espectacular, la cantidad de toneladas por hectárea que todos los años desaparecen, hay que pararlo. El tema de las quemas, incorporación de los restos de cosechas, también hay que ir. El tema de la poda, que se habla mucho en la región. Luego, la rotación de cultivos. Y luego, lo último, sí es importante, que se empezó un proceso anterior del Plan de Desarrollo Rural, y era que en todas las lindes, bueno, y en algunos sitios, se empezaran a poner setos, porque eso, aparte de estar reteniendo CO2, bueno, pues crean también una parte importante de la biodiversidad que nos la estamos cargando poco a poco. El tema de la ganadería es más compleja, dado que tenemos que ir a alimentos con más digestibilidad, es muy complejo. El tema de las proteínas, hay que trabajar mucho en esa línea, pero lógicamente es complicado. Y luego el adaptar a las razas, cómo evitar el metano, que cuando se ponen por ahí a hacer teorías de multiplicar cuántas vacas tenemos en el mundo, cuánto metano produce, pues un poco más, y con esas teorías nos matan en el papel, pero luego en la realidad es otra. Y luego, bueno, en el tema el tema de los estiércoles, bueno, tenemos, no es fácil, pero bueno, hay zonas donde se está utilizando mucho el estiércol, que bueno, en la zona de hortícolas en esta región, pero ahí es un tratamiento que se demuestra perfectamente que es eficaz y que no produce una situación como se quiere plantear en algunos foros. Y luego lo que estamos buscando es, al final, sobre todo, al final del todo, el tema de la generación de energía. Sí estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, pero aquí nosotros estamos en una situación ahora mismo, si el suelo de Murcia necesita materia orgánica, no podemos destinar, no es el caso vuestro, porque es el tipo de materia que se utiliza no viene al caso, pero nosotros no estamos muy de acuerdo en que la poda, todo el tema de las masas forestales y todo esto se dedique a generar energía, y lo que teníamos que buscar, hacer un planteamiento que va también en ese proyecto, con todo el tema de los residuos de las depuradoras, con los purines y todo, y generemos más materia orgánica por la demanda que el sector necesita, materia orgánica para redotar a nuestro suelo. Entonces, no potenciar la generación de proyectos de energía, siempre que hablemos de ese tipo de productos, no de lo que estamos hablando, que son productos distintos, y aquí tenemos que entrar a ver cómo podemos cambiar ese planteamiento. Y luego los altos costes que está teniendo ya el estiércol, y ahí creo que podíamos hacer un planteamiento bastante interesante para el sector. En el tema del gasóleo es lo que más produce. Aquí vemos cómo el 75% del total de gasóleo de una explotación media en España, el 65% lo consume el tractor. Es decir, el tractor estamos hablando de media a nivel nacional. Entonces, claro, el gasóleo que se consume ahí es tremendo. Entonces, es importante que cuando se vaya a comprar un tractor no se compre ni por grande, ni por bonito, ni por marca, sino que tiene que optimizarse perfectamente para calcular qué tipo de tractor, qué modelo de tractor, qué tipo de equipo necesito. Es decir, todo, y no se busque solo como si fuera una compra bonita para enseñarlo por ahí. Claro, un tractor, empezamos a ver que si nos fijamos en la cantidad de elementos que pueden influir en una mayor o menor consumo, bueno, pues es muy importante. Entonces, tenemos que tener un buen manejo de los vehículos, con una buena formación,
porque, repito, si el 65% lo consume la maquinaria, pues fijaros la incidencia que tiene si conseguimos que esto quede perfectamente controlado. Luego, como he dicho al principio, el tema del concepto sumidero. El sumidero es la gran preocupación que tenemos en los secanos murcianos. En el regadío, luego lo voy a cuantificar, pero sobre todo lo importante es que ese sumidero que tiene la planta, es decir, ya de por sí la planta en sí genera, como digo aquí, son los tejidos propios del cultivo, pero es que luego también en las raíces, las cubiertas vegetales y la materia orgánica que crea el suelo, es decir, es importante que ese reservorio de carbono, cuanto más generemos en la región de Murcia, lógicamente, como luego se podrá, creo que por lo menos según los datos científicos, podría ser muy interesante para poder cambiar el ciclo de agua que históricamente ha habido en la región de Murcia y que últimamente lo hemos perdido. Yo, por último, porque me quiero, por el tiempo, quiero dar estos datos para cuantificar de qué estamos hablando, es decir, las toneladas de dióxido de carbono capturadas al año por una hectárea. El limón son 25, la alcachofa 19, el melocotón, la uva, albaricoques, ciruelas, son productos que tenemos por aquí, el viñedo, y me quedo ahí, la mandarina. Claro, si veis el tipo de cultivo, y está la alcachofa. Bueno, la alcachofa aquí se hace 2 años, no son como son todos los de abajo, que son meses. Bueno, ahí ves la diferencia, que ya cuando pasas a estar solo meses en el suelo y también el tipo de cultivo, bueno, pues cambia. El balance positivo son la parte de arriba y lógicamente la parte de abajo, pero es por esa razón técnica. Entonces aquí resulta que tenemos muchas hectáreas de esos cultivos que son positivos, y aquí algunas veces, y está hablando con Paco Victoria, dice, bueno, ¿por qué si hay empresas en Murcia que tienen que ir a comprar carbono a otro lado, yo estoy dispuesto a vender? Y por eso, y como aquí como tú has comentado cómo es el mundo de la energía, pues aquí también hay su mundo. Es el mundo de la política europea y mundial, y que al final tenemos que comprar el carbono, tenemos que comprar los derechos a Rusia, a Polonia, y bueno, pues, si nosotros podemos vender derechos, y eso significa recursos económicos para esta zona. Y luego, la adaptación, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, y lo ha dicho muy bien al principio, es decir, es que aunque paremos en seco, cuidado, los gases van a estar ahí. Eso es una situación, bueno, pues teniendo eso, tenemos que anticiparnos a los cambios, por lo menos intentarlo. Los cultivos van a cambiar de zonas, nosotros ya sin darnos cuenta estamos cambiando. Yo ya veo cómo era impensable antes irnos ahí a la puerta de Albacete, bueno, pues ahora ya subimos un poquito más, bueno, ya los pastores se van de aquí y se van a otras zonas de España porque no hay pastores y se han ido, es decir, que también la población se mueve, es lenta, pero estamos viendo esos cambios, la productividad pues también se nota, es decir, en muchas zonas ya los cultivos no están siendo tan productivos como era antes, la calidad de los cultivos. Este año el cambio climático en muchas cosas ha modificado la calidad de la fruta, en algunos casos. Entonces, bueno, también hay un incremento importante de los fitosanitarios, y luego, bueno, cuando hablamos de la disponibilidad de agua, bueno, pues lo que he dicho anteriormente, pero hay un dato que a corto o medio plazo puede cambiar muchísimo el futuro de esta región. Nosotros, por último, bueno, quiero hacer referencia a esto, que es un trabajo de Paco, que creo que es muy interesante, y las empresas que se quieran adherir a este proyecto, pues creo que es una imagen también positiva de la región y de las ganas de intentar mejorar la huella de carbono. Esta diapositiva es que a mí me preocupa tremendamente, porque es que, fijaros, cuando se hizo Entre Peñas y Buendía, se hizo en 58, 57 por ahí, pero bueno, cuando se empezaron a coger datos de cuánto agua entraba en la cuenca, en la cabecera, bueno, pues hasta la línea roja es cuando empezó el trasvase. Bueno, pues
Cuando empezó el trasvase, la media eran 1.529 hectómetros cúbicos de agua entraban en cabecera. Yo no sé si es por el cambio climático o porque hay cosas raras, pero el hecho es que empieza a salir el agua y fijaros, y la media hoy está en 763 hectómetros, lo que cae en cabecera. Mirad lo que cogen los pantanos. Entonces, claro, si de ahí le quitas los 300 que se va de caudal ecológico, la transpiración, lo que se lleva a tablas de Daimiel, y luego lo que queda, pues llega para acá. Entonces, si eso es así, que es así, son datos oficiales, no tengo que dudarlo, entonces, ¿qué futuro nos queda para el trasvase? Y, curiosamente, la infraestructura del trasvase está hecha para traer 1.000 hectómetros cúbicos. Y resulta que solo caen 763. Es que no hay suficiente agua ni para utilizar todo. Es decir, que ahora mismo está infrautilizada una obra espectacular. Entonces, con este dato, claro, si luego nos venimos a esto, es otro dato, es los 16 primeros años y los 16 últimos años. Entonces, vemos cómo estamos en una situación límite y de lo que ha sucedido en el campo de Cartagena, parte tiene esto, que cuando hubo las grandes sequías 2005-2009 y no hubo soluciones, la gente buscó su solución. Pero si tenemos y seguimos sin soluciones. Entonces, el agua, unimos el agua, temperatura, precipitaciones, evapotranspiración, lógicamente que tengamos el sector agrario en la región de Murcia un interrogante grandísimo, y el último dato que dio el Banco Santander a través del otro día en la UCAN sobre la incidencia que tiene la agricultura de forma indirecta en la economía murciana, claro, ya estamos en más de 120 y tantos mil puestos de trabajo que genera la agricultura. Fijaros lo que está en juego en esta región en este momento. Y por último quiero hacer referencia a estas cosas. Cuando estuvimos hablando en la consejería con el tema del sellado del suelo, ayer es que lo ratificó en un medio de comunicación el profesor Millán, y la teoría que se maneja es que los vientos de levante, cuando entran en Murcia, pues resulta que les falta un tanto por ciento de humedad. Entonces, aquí falta vegetación. Esa falta de vegetación y de humedad no carga el agua que necesitan esas nubes. El profesor Millán dice que se crea la humedad más arriba, pasan por encima de las montañas y no precipita en esta región. Otros dicen que es que no coge el agua suficiente, se desvía hacia el norte y a partir de Alicante para allá empieza a caer el agua y llega prácticamente casi hasta Cataluña. El hecho es que ya no llueve cuando entra el levante en Murcia. Entonces dice, bueno, falta materia verde. Bueno, pues ya está, yo pongo la tierra, que fue el planteamiento, pero tenemos que hacer los estudios correspondientes para que se pueda presentar, que se ha presentado un proyecto con el objetivo, no de ir sacando dinero, sino el objetivo de cómo podemos demostrar si hacemos unas plantaciones de materia verde, Bruselas puede, con fondos europeos, podemos hacer replantaciones de cultivos, pero no pasivos, como yo llamo. Yo no quiero más pinos. El pino esquilma la tierra, la biodiversidad se la carga. Yo quiero cultivos que estén cercanos al terreno, desde el olivar, desde el almendro, desde la viña, cultivos que generen actividad económica y que encima estén beneficiando a la captación de CO2 y generar lógicamente humedad para que haya más precipitaciones en la región de Murcia. Eso no puede ir a través del Plan de Desarrollo Rural, porque son recursos muy importantes. Se habla de que estamos en una zona estratégica a nivel europeo y con todo el conocimiento de Europa de lo que está pasando, y creo que tenemos los suficientes conocimientos, bien, utilizando los proyectos 4x1000, como he dicho anteriormente, la erosión que hay arriba, todo el tema de materia orgánica a través de la depuradora y con fondos europeos podemos aumentar miles de hectáreas, podemos poner miles de hectáreas a disposición de un proyecto de estas características para beneficio de toda la sociedad. Hay un dato, y termino ya, que es llamativo. El tema según dice la profesora de la Universidad, de María José, que tiene los estudios sobre el esparto, bueno, que el esparto tienen 10 veces más capacidad de captación de CO2 que los pinos.
Y creo que en Murcia de esparto sabemos un poco. Entonces, creo que hay muchas tierras que no se están cultivando, que están totalmente abandonadas. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo lo primero eso, que no dejemos los campos sin cultivo, sino que podíamos hacer montones de plantaciones de esparto en esta región con un objetivo, porque son tierras que no se están utilizando. Con esto, lo que repito, estamos trabajando con la comunidad autónoma y la universidad, que es un objetivo a corto o medio plazo para conseguir que por lo menos podamos cambiar la parte que nos corresponda para crear esa masa verde a los agricultores y a ver si conseguimos cambiar este ciclo de agua que dicen los técnicos que va por eso. Muchas gracias.